No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a este espacio de noticias en Radio Sefarad. La extrema derecha española busca nuevas estrategias de penetración en la política. La aparición de un nuevo partido de ultraderecha, Alternativa Española, y la apertura de contactos entre los principales grupos radicales de este signo son indicios de cambios en la extrema derecha española, según un reciente congreso académico sobre los movimientos ultras europeos celebrado en Sabadell. Xavier Casals, coordinador de las jornadas de Sabadell, declaró que este tipo de nuevas formaciones ultras no las vota el electorado clásico de la extrema derecha, sino que las respalda un voto protesta emitido por los que se oponen a la masiva presencia de inmigrantes en España. Casals ve improbable a corto plazo que la extrema derecha pueda protagonizar en España una irrupción electoral similar a la que ha registrado en Austria, Francia o Italia. Aunque la intención de voto de la extrema derecha española sea mínima, no llegando al 1% de los votantes, recientes acontecimientos como la protesta contra ciudadanos chinos en Alicante auguran que un porcentaje de la ciudadanía vincula sus problemas económicos a la presencia de inmigrantes. Perdida la batalla por los viejos valores del franquismo, el pensamiento ultra intenta modernizarse uniendo inmigración, paro, islamismo como el triunvirato más efectivo para ganar cuota electoral. En Israel también algo se mueve, pero en otro sentido afortunadamente. Las autoridades palestinas e israelíes se reunirán en los próximos días para coordinar las futuras elecciones presidenciales palestinas. El ministro de Relaciones Exteriores israelí Silvan Shalom declaró que Israel hará todo lo que esté en su poder para permitir que las elecciones palestinas puedan tener lugar con normalidad en las fechas previstas. El canciller de Exteriores Shalom realizó estas declaraciones al término de su reunión con el secretario de Estado norteamericano Colin Powell, quien visita estos días Israel. El gobierno Sharon se comprometió ante Powell a coordinar con las autoridades palestinas la entrega de los territorios evacuados como parte del plan de retirada de Gaza. Por otra parte, el primer ministro israelí aseguró también que permitirá el voto a los palestinos que residan en Jerusalén Este. En Oriente Próximo se respira un aire de moderado optimismo. El fallecimiento del Rais Arafat, unido al impulso que la administración Bush quiere imponer para solventar la situación de parálisis política que vive la región, parece acercar posiciones entre palestinos e israelíes sobre algunos temas claves. Que la anunciada desconexión no sea tan unilateral como se había anunciado obligará a la nueva dirigencia palestina a tomarse más en serio una cuestión tan sensible como la seguridad en la zona conflictiva. Se descarta la tesis del envenenamiento en la muerte de Yasser Arafat. Se lo contamos. Los informes médicos entregados por las autoridades francesas a los parientes de Yasser Arafat no hallaron restos de veneno, según declaró el sobrino del Rais Nasser al-Kidwa a la agencia Reuters. Según Nasser al-Kidwa, se hicieron pruebas toxicológicas y los médicos no hallaron rastros de envenenamiento. Por otra parte, el exministro de Seguridad palestino, Mohamed Dahlan, ha declarado que hay que limpiar al-Fatah de criminales, tras el intento de asesinato sufrido el pasado 14 de noviembre por el mismo Dahlan y el presidente de la OLP, Mohamed Abbas. Muchos propagandistas del odio habían difundido que el Rais palestino había sido envenenado por el gobierno israelí. Imaginamos que estos mismos negarán las últimas informaciones. El pensamiento estereotipado rechaza la realidad y vive en la fantasía. El que sí parece haber aterrizado después de su intento de asesinato es Mohamed Dahlan. Hay coroneles que se arriesgan, como Dahlan, a no tener quienes les escriban y a tener quienes le disparen. Volvemos al continente. Alemania toma nota del creciente aumento del islamismo en países como Holanda y anuncia medidas para identificar a potenciales terroristas. El gobierno alemán fichará a todos los extremistas islámicos que residen en su territorio y los incluirá en una gran base de datos antiterrorista, según informa el semanario Der Spiegel.
Un portavoz del Ministerio del Interior alemán declaró que la proyectada base de datos de islamistas será parte integral de otra que recogerá el amplio espectro del terrorismo internacional. Las autoridades alemanas incluyen en la categoría de organizaciones terroristas al Partido de los Trabajadores del Kurdistán y a los muyahidines de Irán, además de a otros grupos que podrían recurrir al terrorismo por motivación religiosa. Nuestra próxima noticia nos lleva precisamente a Irán. El país de los ayatolás suspende su programa de enriquecimiento de uranio, aunque sigue sin aprobar el examen, según los Estados Unidos. A cambio de esta suspensión, el gobierno iraní aceptó entablar negociaciones para una cooperación nuclear, tecnológica y comercial con Europa. Este anuncio satisface las exigencias de la comunidad internacional, pero no impide las acusaciones contra el programa nuclear iraní por parte de la administración Bush. La Casa Blanca acusa al régimen de Teherán de acelerar la producción de UF6, un gas utilizado en el enriquecimiento de uranio, antes de la entrada en vigor de la suspensión. La suspensión parece un buen primer paso para el control del programa atómico iraní. Sin embargo, las dudas de los Estados Unidos habrá que tomarlas muy en serio, sobre todo después de descubrirse la semana pasada a través de una investigación del periódico francés Libération que el gobierno iraní continuaba fabricando uranio de manera clandestina. Cambiamos de tema. La cadena de televisión británica BBC filma un musical en honor a las víctimas de la Shoah en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. El film musical, realizado con la colaboración de la televisión estatal polaca, será difundido al cumplirse 60 años de la liberación de ese campo de exterminio polaco. El actor polaco August Kowalczyk, que estuvo detenido en Auschwitz y tiene actualmente 85 años, declaró que la película es una reflexión musical sobre el Holocausto y se basa en composiciones clásicas, aunque también presentará piezas de compositores modernos. Todos los formatos artísticos son válidos para retratar la barbarie nazi si se realizan con honestidad y con respeto. Bienvenida a esta propuesta de la prestigiosa cadena de televisión británica. El renacimiento cultural judío sigue siendo noticia en Europa del Este. En Rusia, 3 revistas judías son premiadas con el premio Charles Hoffman. Las 3 publicaciones galardonadas son Mishpocha, un magazín de historia y literatura que se edita en Bielorrusia, el semanario Migdal, publicado en Odessa, y la revista Shalom, con sede en la ciudad siberiana de Omsk. El premio, entregado por el fondo de distribución americano Joint, reconoce la contribución del periodismo judío en la Rusia actual y fueron elegidos por un jurado representativo de los principales medios de comunicación de temática judía. En la actualidad existen centenares de publicaciones judías en la ex Unión Soviética, algunas con más de 50.000 ejemplares de tirada media. Rusia vive un auténtico resurgimiento de la cultura judía tras el ostracismo provocado por la dictadura soviética durante tantos años. A pesar de la masiva emigración a Israel, la cultura judeo-rusa asiste a un momento de gran efervescencia. En Radio Sefarad realizamos un especial sobre este movimiento en el programa del 10 de noviembre bajo el título ¿Qué significa ser judío en Rusia? Terminamos hoy nuestra síntesis de noticias con una muy buena información. Las compañías israelíes siguen apostando por invertir en España. La compañía israelí Semillas Guedera construirá un centro de investigación y desarrollo de nuevas variedades en España. La empresa anunció que junto a los laboratorios se levantarán viveros que servirán para realizar diversos experimentos. Las ventas de Semillas Guedera a agricultores españoles durante el presente año llegarán a unos 7 millones de dólares. Directivos de la empresa afirmaron que la inversión en España se debe a que este país es el principal proveedor de frutas y verduras a Europa Occidental. Los 17 años que han pasado desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Israel y España han permitido el desarrollo de una cooperación activa y diversa. A lo largo de los años, las compañías españolas e israelíes han logrado la creación de varias sociedades de capital común que operan hoy en día en España en diversos campos como la agricultura y el software principalmente. Esta ha sido la síntesis informativa de hoy. Más noticias y comentarios en el foro de Radio Sefarad. Gracias por su atención. Shalom. En Radio Sefarad, noticias. Hola, bienvenidos a nuestro espacio de noticias. En España se construirá un monumento en homenaje a las víctimas del 11 de marzo.
5 jóvenes ganan el concurso internacional de ideas para construir un monumento a las víctimas de los atentados terroristas. Se trata de una columna de vidrio y metacrilato que cambiará de color con la luz del día. El monumento tendrá grabadas las frases de dolor y solidaridad que los ciudadanos han escrito estos meses. La columna conmemorativa se situará en los alrededores de la estación de Atocha, uno de los espacios afectados por las bombas del 11M, que causaron más de 192 muertos. El recuerdo de las víctimas del terrorismo es una obligación moral en las sociedades democráticas. En España recordamos, en otros ámbitos, en el plano internacional, somos olvidados. Estados Unidos empieza a mover ficha en Oriente Próximo sin contar con la diplomacia española. La titular del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y próxima secretaria de Estado Condoleezza Rice ha excluido a España de una reunión con países de la Unión Europea sobre el futuro de Oriente Próximo. Condoleezza Rice, la mujer que dirigirá la diplomacia estadounidense en los próximos 4 años, ha convocado a 5 de sus homólogos europeos a una reunión el próximo mes para exponer sus planes de política exterior, especialmente en el conflicto israelo-palestino. El ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, no ha sido invitado a participar en esta ronda de contactos europeo-estadounidenses. La continua exclusión de España en las nuevas conversaciones diplomáticas sobre Oriente Próximo resulta preocupante. España desempeñó en el pasado un papel clave, albergando la Conferencia de Paz de Madrid en el año 1991, una conferencia que, como saben, fue el germen de los acuerdos de Oslo entre israelíes y palestinos. Continuamos. En la Autoridad Nacional Palestina están también intentando llegar a acuerdos, no sabemos si de paz, y es que ha comenzado la carrera hacia la presidencia tras el fallecimiento de Yasser Arafat. El presidente de la OLP y candidato a las próximas elecciones presidenciales palestinas, Mahmoud Abbas, declara que mantendrá las mismas demandas hacia Israel que el fallecido raíz palestino. Según Mahmoud Abbas, para llegar a un acuerdo con Israel es necesario el establecimiento de un Estado palestino en la Franja de Gaza y Cisjordania, con capital en Jerusalén Este, y el reconocimiento del retorno de los refugiados palestinos. Por otra parte, la nueva guardia de la organización política Fatah ha criticado el nombramiento de Abbas como candidato presidencial. Este segmento rebelde se decanta por la elección como candidato a presidente del encarcelado líder Marwan Barghouti. Si el probable futuro presidente de la Autoridad Nacional Palestina recoge el legado del Raís como referente principal, la llegada de un nuevo acuerdo de paz entre palestinos e israelíes resultará muy difícil. La posible candidatura de Barghouti a la presidencia parece augurar un gran enfrentamiento entre la vieja y la nueva guardia. La democracia, un sistema representativo poco utilizado por los palestinos, resolverá estos dilemas. Israel reconoce la existencia de la central atómica de Dimona. El primer ministro Sharon tranquiliza a la comunidad internacional sobre su seguridad. El primer ministro israelí Ariel Sharon afirma en la Knesset que el reactor atómico que Israel posee desde hace cerca de medio siglo en Dimona es relativamente pequeño y seguro, y descartó la posibilidad de que lo inspeccionen expertos extranjeros. Sharon respondió así al ser interpelado por la diputada Zahava Galón del Frente Pacifista Yahad en la Comisión Parlamentaria para Asuntos de Defensa y del Exterior. Hace unos meses, las autoridades militares israelíes distribuyeron por primera vez entre decenas de miles de pobladores de la ciudad de Dimona y en otras localidades vecinas píldoras para contrarrestar la radiación nuclear en el caso de un ataque contra el reactor o por si se produjese algún accidente. La existencia de Dimona era un secreto a voces, acallado por cuestiones de seguridad, pues esta central atómica es la garantía de supervivencia del Estado de Israel. Lo que no es un secreto es el desmoronamiento del turismo israelí en la región del Sinaí tras los atentados terroristas. El turismo israelí en Egipto ha caído en picado después de los atentados terroristas del pasado octubre en la península del Sinaí, donde actualmente se ofrecen habitaciones de lujo a $15 la noche. Desde que se produjeron los atentados por el paso fronterizo de Taba, pasaron al Sinaí un promedio de unas 50 personas diarias, en comparación con las 3.000 de antes del 7 de octubre. Madi Melotzker, la directora de una de las agencias de viaje israelíes que más trabaja en el Sinaí, ha declarado que un mes y medio después de los ataques terroristas, este destino turístico se ha desplomado. El terrorismo no solo destruye vidas, también tiene un efecto desastroso sobre las economías. La península del Sinaí era uno de los destinos vacacionales preferidos por los israelíes. El odio y el fanatismo islamista también ha ahuyentado a turistas de todas las nacionalidades de esta antes idílica región egipcia.
Seguimos con una buena noticia. En Francia, un grupo de supervivientes del Holocausto homenajea a una ciudad que salvó a más de 100 judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Descubren una placa. En la ciudad francesa de Châteaumeillan, más de 40 familias judías de la región de París encontraron refugio durante el periodo de la ocupación nazi sobre territorio francés que duró entre 1940 y 1944. Adoptados por la población local, los refugiados judíos consiguieron trabajo como artesanos y pudieron enviar a sus hijos a la escuela local. Además, la policía de la localidad creó un original sistema de alerta para advertir a los judíos de las incursiones del ejército alemán. Hermoso y emotivo ejemplo el de esta ciudad francesa. La población europea se dividió en 3 bandos ante el horror genocida nazi. Los hay que colaboraron con las fuerzas de ocupación alemanas. Otros, mientras tanto, mantuvieron una indiferencia más que cómplice. El tercer grupo, tristemente más minoritario, fue el de los justos, los que dieron su vida para salvar a los perseguidos judíos. En este último segmento se encuentra este heroico pueblo francés. Otro grupo de supervivientes de la Shoah, en este caso de habla hispana, celebran un congreso de recuerdo intergeneracional. Unos 600 supervivientes del Holocausto provenientes de varios países de América se reúnen en Buenos Aires, Argentina, para idear nuevas bases para la convivencia humana. Este encuentro ha contado con la presencia del exministro de Cultura Jorge Semprún, superviviente del campo de Buchenwald. De cara al futuro es el lema de este primer encuentro internacional de generaciones de la Shoah. Encuentros de este tipo se celebran desde 1981 y por primera vez tiene como sede un país de habla hispana. La reunión cuenta con charlas, muestras de cine, música y talleres de los que participarán pensadores, académicos y educadores, además de supervivientes de la Shoah y sus descendientes. Argentina es el país latinoamericano que mayor cantidad de supervivientes albergó. Según los cálculos oficiales, unas 4.000 personas llegaron al país tras eludir o escaparse de los campos de exterminio. Radio Sefarad lleva meses anunciando este importante encuentro. Les recomendamos que revisen las entrevistas que realizamos a Diana Wan o a Michelle Neuburger y asistimos estos días por fin a su celebración. Este jueves podrán oír una crónica especial sobre las jornadas Generaciones de la Shoah en nuestra radio. Terminamos con una muy buena noticia cultural que también se sitúa en Argentina. Se crea la primera orquesta de tango integrada por árabes y judíos. Paz en el mundo es el mensaje que quiere transmitir por medio de la música esta singular orquesta. La orquesta de tango llamada Salam Shalom, que significa paz en árabe y en hebreo, está integrada por 9 músicos profesionales y 2 cantantes. Además de los instrumentos típicos de las orquestas de tango, los músicos de esta orquesta interpretarán algunos temas con una darbuka, instrumento de percusión árabe, y un clarinete, característico de la música klezmer de los judíos de Europa Central. El creador de esta agrupación musical, Segismundo Holzmann, declaró que la creación de Salam Shalom es un hecho musical sin precedentes mundiales. La música es un vehículo de hermanamiento y confraternidad entre los pueblos. El tango, esa melodía triste e inventada por los emigrantes europeos en Argentina, vuelve a unir a culturas aparentemente alejadas como la árabe y la judía. Esperemos que esta Orquesta de la Paz tenga una larga y fructífera vida. Y para celebrar el nacimiento de esta orquesta y que siguen fieles a nuestro tiempo de noticias día tras día, queremos ofrecerles otro tipo de tango, un gueto tango, en la voz de Joy Kachakis en Yiddish Tango. Esperemos que les guste. Gracias. Spiel fertig mit ne Schone mit Gefühl. Spiel, Klezmer,
geht ihm von dem Feld zersäten und zerspreiten. Das Kinder groß und klein soll kennen, das versteht von Tage denn zurückgehen. Spiel ich wirklich mit ner Schabe mit Gefühl. Spiel, 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 wie ein Jiddisch hat Gefühl. Spiel, spiel mir ein Engel, spiel ich wirklich mit ner Schabe mit Gefühl. En Radio Sefarad, noticias. Hola, bienvenidos. Comenzamos con noticias de nuestro país. Agentes de los servicios de información del Cuerpo Nacional de Policía detienen al imán de la población barcelonesa de Mataró. Se trata del marroquí de 36 años Samir Ben Abdellah, al que se le acusa de formar parte de una organización islamista de signo terrorista. Según las investigaciones policiales, el imán pertenecía al grupo islamista que tenía la intención de atentar contra lugares emblemáticos de Madrid, como el Santiago Bernabéu, la sede del Partido Popular o la Torre Picasso. El arresto se produjo después de que este religioso musulmán regresara de un viaje a Marruecos. Continúa el goteo constante de detenciones de islamistas en España. Antes de que se produjeran los trágicos atentados del 11M, el país era un auténtico paraíso para el fundamentalismo islámico. Tras la barbarie de marzo, le hemos visto las orejas al lobo, y no solo las orejas. Cambiamos de tema. De Oriente Próximo nos llegan hoy noticias algo más esperanzadoras. El alto enviado de las Naciones Unidas para Oriente Próximo, Terje Roed Larsen, ha declarado que Siria está dispuesta a reanudar las conversaciones de paz con Israel sin condiciones previas. Larsen realizó estas declaraciones tras reunirse con el presidente sirio Bashar Assad en Damasco. Las negociaciones de paz entre Siria e Israel se detuvieron en el año 2000. En aquel momento, el entonces primer ministro israelí Ehud Barak ofreció a Siria una retirada de los Altos del Golán, un emplazamiento estratégico que Israel ocupó tras la Guerra de los 6 días en el año 67. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mark Regev, declaró que el problema no es lo que Siria dice, sino lo que con posterioridad hace. El gobierno israelí mantiene una prudente distancia hacia la nueva actitud de Siria. Es difícil para el ejecutivo de Sharon confiar en un régimen que con una mano habla de paz y con la otra apoya a grupos terroristas como Hamas. Parole, 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 decía la famosa canción francesa, o del dicho al hecho. Así comienza un conocido refrán español. Seguimos con noticias de Oriente Próximo. Se acercan las elecciones palestinas. Los miembros del cuarteto, formado por Estados Unidos, la ONU, Rusia y la Unión Europea, expresaron su apoyo a la cúpula palestina en la celebración de elecciones presidenciales el próximo 9 de enero, tras una reunión en la localidad egipcia de Sharm al-Sheikh. Para apoyar la realización de estos comicios prestarán ayuda política, técnica y financiera a la Autoridad Nacional Palestina. Por otra parte, el ministro de Exteriores británico, Jack Straw, de visita en Israel, declaró que el gobierno israelí está apoyando de manera decidida las elecciones presidenciales en la Autoridad Nacional Palestina. Israel, el Cuarteto, la Liga Árabe, todos ellos apoyan los comicios presidenciales de la era post-Arafat. Nunca desde los acuerdos de Oslo del año 93 los palestinos lograron un apoyo internacional parecido. Esperemos que en esta oportunidad sepan aprovecharlo. Continuamos. Las Naciones Unidas adoptan una resolución que condena el antisemitismo. Esta iniciativa del Comité de Naciones Unidas llama a la eliminación de todas las formas de intolerancia y violencia que sufren las comunidades religiosas en todo el mundo e incluye una condena explícita de los casos de islamofobia, antisemitismo y cristianofobia. Por otra parte, hoy hace 13 años, la Organización de Naciones Unidas promulgó la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones. Hablamos con Luis García, presidente del Centro UNESCO de Madrid, quien nos amplía información sobre esta efemérides. 23 años después, no es que hayan desaparecido aquellas discriminaciones e intolerancia, desgraciadamente.
pero es que todavía más manifestado otras formas de intolerancia y discriminaciones de una violencia y criminalidad tales como no se habían visto desde los días aciagos del holocausto del nacionalsocialismo alemán sobre el pueblo judío. Por eso, en estos momentos hay que esforzarse más que nunca en los principios de tolerancia y espíritu de paz que impregnaron la Declaración de la ONU de 1981. Las creencias religiosas pertenecen a la esfera de los derechos individuales que deben ser protegidos especialmente. Y al mismo tiempo reivindicamos los mensajes de paz y fraternidad que a lo largo de la historia han transmitido la religión, considerando sus visiones etnocentristas y violentas como desviaciones propias de una mentalidad primitiva, cuando no se trata de aviesos intentos de ocultar intenciones y ambiciones terrenales bajo el manto siempre digno de la religión. Gracias, Luis García. Mientras se condena formalmente el antisemitismo, se deja abierta la puerta trasera. Les hablamos de Al-Manar, la televisión del grupo terrorista libanés Hezbollah, que quiere tener presencia en Francia. Una organización judía exige al presidente francés Jacques Chirac que impida al canal de televisión de Hezbollah emitir en Francia. Representantes del CRIF, la principal organización de los judíos franceses, han advertido a los organismos de la radiodifusión francesa que si permiten la emisión del canal Al-Manar estarán brindando una autorización oficial a la propaganda antisemita. El Comité Gubernamental francés para combatir el antisemitismo estudia solicitar la prohibición inmediata de este canal de televisión financiado por Hezbollah. El odio antijudío en Francia ha llegado a cotas que nunca habíamos imaginado en los últimos 4 años. Esta emisión de Hezbollah, en el caso de ser aprobada, podría servir de multiplicador del ya de por sí hinchado antisemitismo francés. Les hablamos ahora de los jóvenes artistas latinoamericanos convocados en Buenos Aires. La organización judía Hillel organiza en Buenos Aires la primera muestra latinoamericana de artistas jóvenes judíos. Hillel Argentina convocó a más de 100 jóvenes artistas judíos de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay a exhibir sus producciones en el Auditorio de Buenos Aires Design. La iniciativa Mueva 2004 reunió creaciones artísticas en varias disciplinas, entre las que se encuentran el teatro, la literatura y las artes audiovisuales. Los artistas jóvenes necesitan, a veces, un leve empujón para convertirse en protagonistas de la vida cultural de sus países. Aplaudimos esta iniciativa por lo que tiene de enriquecedora para estos jóvenes creadores judíos. Terminamos hoy con una noticia de Albania. Descubren una sinagoga en este remoto país de los Balcanes. La sinagoga, que está fechada a partir del siglo V o VI, está situada en la ciudad costera de Saranda, frente a la isla griega de Corfú. Las excavaciones arqueológicas son conducidas por el Instituto Arqueológico de la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Academia Albanesa de las Ciencias. Según los expertos, el templo judío experimentó varias clases de uso, incluyendo su conversión en iglesia. Las excavaciones iniciales en la ciudad de Saranda fueron realizadas hace 20 años, cuando Albania estaba bajo régimen comunista. Los judíos llevan viviendo en el territorio que hoy abarca Albania desde tiempos de los romanos. Un pequeño grupo de judíos llegó también a esta región tras la expulsión de España en 1492. El célebre falso mesías, Shabtai Tzvi, fue enterrado en la ciudad de Berat en 1676. La comunidad judía albanesa vivió oscuros tiempos bajo el régimen comunista, hasta su caída en 1990. Luego, la gran mayoría de sus miembros emigró a Israel. Albania, Israel, Francia han sido los escenarios del informativo de hoy. Les esperamos mañana. Gracias por elegir Radio Sefarad. En Radio Sefarad, noticias. Hola, bienvenidos a este espacio de información en Radio Sefarad. Comenzamos en Madrid. Termina con un brillante balance la Feria del Libro Judío. El sábado se clausurará con gran éxito en Madrid la 6ª Feria del Libro Judío, organizada por la Asociación Cultural Judía Hebraica Madrid, con la colaboración de la Comunidad Judía de Madrid.
Durante la pasada semana, cientos de personas se acercaron a la feria para comprar libros y asistir a presentaciones literarias, coloquios con los autores, en un evento único en la vida cultural judía española. Este sábado la feria se clausurará con una mesa redonda sobre Sefarad titulada El pasado judío en la España medieval y contará también con una interpretación musical a cargo de Nora Usterman. Hemos hablado con Graciela Cohen, coordinadora de esta Feria del Libro Judío de Madrid, quien nos ha hecho un balance de lo que han sido estos días. Este año la Feria del Libro hemos batido todos los récords, no solo de ventas de libros, sino en asistencia del público. Anoche, por ejemplo, hubo más de 140 personas, en la inauguración lo mismo. Esta Feria del Libro creo que ha sido muy especial porque la gente ya la va esperando. Como dato, con mucha gente decía, yo ya estoy todos los años, ya para noviembre reservo dinero para poder comprar libros. Y lo más importante de todo es que la gente participaba en las mesas redondas, encantados con el programa que habíamos hecho, y este año los libros han sido realmente únicamente novedades, no trajimos libro antiguo y demás, y bueno, la gente se maravillaba, como fui nosotros también al principio, la cantidad de libros sobre cultura, literatura, filosofía judía que se ha editado este año en España. Gracias, Graciela Cohen. Cambiamos de tema. Javier Solana mantuvo una controvertida conversación con representantes del grupo terrorista Hamás. Se lo contamos. El alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Javier Solana, admitió en una entrevista concedida a la BBC que mantuvo una reunión secreta hace unos días con la organización terrorista palestina Hamás. Javier Solana indicó que la entrevista con un miembro de Hamás a quien no quiso identificar se produjo en un momento en el que, según él, parecía haber una oportunidad para avanzar en el proceso de paz. En la entrevista, el representante de la Unión Europea entregó un mensaje de la comunidad internacional en el que se advertía a Hamás de que si quería ayudar a los palestinos tenía que poner fin a la violencia. La entrevista de Solana con líderes de Hamás ha causado una gran polémica. El máximo representante de la diplomacia europea acaba de desmentir sus anteriores declaraciones y reconoce que la reunión no se produjo en los últimos días, sino hace mucho más tiempo. Sí, pero no. La reunión de Javier Solana con representantes de Hamás puede comprometer la ya de por sí debilitada imagen de la Unión Europea como mediador en el conflicto de Oriente Próximo. No olvidemos que Hamás figura en las listas de los grupos terroristas de la Unión Europea y los Estados Unidos. El terrorismo es la causa que motivó la construcción de la valla de seguridad en Israel. El Tribunal Supremo da el visto bueno para que siga su construcción. El máximo órgano judicial israelí aprobó la continuación de la construcción de la valla de seguridad tras desestimar una demanda interpuesta por vecinos de una aldea palestina afectada por la barrera, que reclamaron que el trazado de la valla perjudicaría sus actividades cotidianas. Por otra parte, el presidente israelí Moshe Katsav recomienda al primer ministro Ariel Sharon detener la construcción de la valla de separación en tierras palestinas si las facciones de la resistencia palestina dejan de atacar Israel. El gobierno israelí ya ha declarado en repetidas ocasiones que la construcción de la valla de seguridad se plantea como una estrategia de contención provisional y con el único fin de salvaguardar la vida de los ciudadanos israelíes frente al terrorismo palestino. En el momento en que se llegue a un acuerdo de paz duradero, la valla de separación debería poder ser derribada. El turismo puede servir para terminar con las barreras y con la falta de entendimiento entre palestinos e israelíes. El ministro de Turismo israelí Gideon Ezra y su homólogo palestino Mitra Abu Aita firman un acuerdo para facilitar la visita de peregrinos a Tierra Santa. En el año 2000, fecha del jubileo, un 60% de los que visitaron Israel eran cristianos. En la actualidad, el turismo cristiano representa solo el 29% del total de visitantes, por lo que se pretende atraer nuevamente a este colectivo religioso. Según un comunicado oficial israelí, el desarrollo del turismo no solo es importante para la prosperidad del país, sino que resulta vital para la paz y la creación de confianza entre los pueblos de Oriente Medio. El turismo puede servir de motor para dos economías como son la israelí y la palestina,
que están atravesando años de recesión y de crisis. Si además sirve para acercar posturas y favorecer nuevamente el entendimiento entre los dos pueblos, todavía mucho mejor. Seguimos en Oriente Próximo. Un informe de la CIA sostiene que Irán intentó producir armas de destrucción masiva. La Agencia Central de Inteligencia norteamericana declara que el régimen de Teherán intentó con todas sus fuerzas desarrollar programas de producción de armas nucleares, biológicas y químicas en 2003. Según este mismo informe, Pakistán habría prestado una ayuda significativa para la construcción de bombas atómicas, incluyendo diseños avanzados y eficientes de armas nucleares. Hasta el momento la CIA solo había reconocido que el padre de la bomba atómica pakistaní, A.Q. Khan, había transferido a países como Libia e Irán equipos para producir bombas nucleares. A pesar de haber renunciado esta semana a su programa de enriquecimiento de uranio, todavía se ciernen serias dudas sobre el programa atómico iraní. La posible conexión pakistaní aumenta todavía más estas incertidumbres. En Ucrania se viven momentos de gran tensión tras la polémica sobre los resultados de las elecciones. La comunidad judía vive dividida entre la continuidad y el cambio. Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN han advertido a Ucrania que no aceptarán los resultados oficiales de las elecciones presidenciales del domingo hasta que se investigue el fraude denunciado tanto por el candidato opositor, el liberal Yushchenko, como por los organismos internacionales. La mayoría de los judíos ucranianos, con una población estimada entre 250.000 y 500.000 personas, votaron divididos entre la propuesta de Yanukovych, representante del oficialismo y la alianza con la Rusia de Putin, y el liberal Yushchenko, quien representa el cambio. Las autoridades electorales han congelado los resultados debido a las denuncias de fraude. Ambos líderes han intentado durante la campaña electoral seducir el nada desdeñable, cuantitativamente, voto judío. La comunidad votó dividida entre los que consideran que el status quo actual prorruso garantiza una mayor estabilidad frente a los judíos más jóvenes que consideran que Ucrania necesita una mayor renovación democrática. ¿No les resulta familiar esta división de opiniones? Los principales líderes comunitarios han expresado su preocupación por el hecho de que la inestabilidad política termina derivando casi siempre en un aumento del antisemitismo. Terminamos con una noticia de Austria y la memoria de la Shoah. La ciudad de Viena proyecta un nuevo gran monumento con el que pretende recordar a las víctimas de la deportación nazi a los campos de concentración. Según el concejal de planificación vienés Rudolf Schicker, el municipio pretende devolver la identidad a los deportados, lo que será un gran reto en vista de que fueron unos 60.000 los judíos que debieron abandonar por la fuerza la capital austríaca. El monumento de conmemoración estará emplazado en la desaparecida estación de ferrocarril de Aspang, desde donde decenas de miles de judíos fueron deportados a los campos de concentración nazis entre 1939 y 1942. Austria no ha hecho un verdadero ejercicio de memoria histórica sobre su participación en el Holocausto, como sí lo han hecho países como Alemania o Italia. Los monumentos son elementos importantes de la educación cívica en las sociedades democráticas. Son importantes y necesarios, pero nunca suficientes. Nada más por hoy. Gracias un día más por acompañarnos. Shalom.